Y bueno, resta una semana nada más para que se lleven a cabo las elecciones en los Estados Unidos y para analizar este tema que ya contactamos con el analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Lucía? Un gusto Hola saludarla. Claudio. El gusto como siempre es nuestro, Claudio, y ya en el comienzo queremos preguntarte qué podemos esperar entonces de este tramo final en lo que tiene que ver con la campaña electoral allí en los Estados Unidos. ¿Es una elección más? ¿Hay algún diferencial con las anteriores? ¿Qué debemos esperar del panorama que se viene? Sí, yo diría, Rosario, que es notable, sobre todo en este tramo final, en las últimas semanas de esta campaña, la diferencia abismal con campañas anteriores, ¿no? Desde que Trump es candidato, ha habido siempre una agresividad, una sobrecarga ideológica, eh, una tensión mucho más fuerte que las anteriores, pero en esta ocasión incluso eh, la tensión llega a superar los niveles esperados. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque acá han sucedido cosas que nunca antes sucedieron en una campaña. Por el lado de Trump, eh, no uno, sino varios intentos de atentado, por lo menos dos claramente definibles. Uno incluso que le rozó la oreja, la bala disparada contra él, y otro en uno de sus campos de golf en Florida, que podría haber desembocado en un atentado si no hubiera sido descubierto a tiempo. La cuestión es que esos hechos no parecen estar ligados intrínsecamente con lo que él representa en términos políticos, no parece ser parte de o la desembocadura de una conspiración política para eliminarlo, sino acciones individuales de personas violentas en un país donde las armas de asalto, los fusiles de asalto son muy fáciles de comprar en cualquier lado, pero sobre todo hay una carga de agresividad que entra de lleno en el terreno de la violencia verbal y la violencia gestual. Se vio claramente este fin de semana en el acto que encabezó Donald Trump en el Madison Square Garden, donde incluso entre los teloneros del discurso de Trump hubo un humorista que es trampista hasta la médula, o sea, ha apoyado siempre a Donald Trump, siempre se ha declarado absolutamente identificado con él, y siguiendo la línea que ha tenido siempre ese humorista, bueno, hizo chistes racistas, chistes contra los judíos, chistes de una carga de desprecio al otro, ¿no? Una carga de desprecio dentro de la diversidad de lo humano que verdaderamente horrorizó incluso dentro del Partido Republicano. Pero eso hay que agregar algo más, que es muy típico de esta campaña electoral. Creo que nunca antes se habían descalificado ideológicamente del modo que se están descalificando ahora los candidatos. Sobre Trump llueven señalamientos de que es fascista. Lisa y llanamente se lo describe como un fascista. Kamala Harris lo dijo en su anteúltimo acto electoral, lo describió como un fascista, mientras que Donald Trump describe a Kamala Harris permanentemente como socialista, comunista, también la ha llamado marxista, y describe al Partido Demócrata como un gigantesco y monstruoso aparato de la izquierda radical. Así de recargados políticamente están los discursos en esta campaña electoral, que se parece en muy poco a todas las campañas electorales que ha vivido Estados Unidos. Precisamente, Claudio, entre estos ataques que comentas, ¿qué diferencias hay entre los que recibe Kamala Harris y lo que recibe Donald Trump? Bueno, yo diría, Lucía, que la diferencia fundamental es que quienes le dicen marxista y comunista y socialista a Kamala Harris son solamente Donald Trump y sus más
frenéticos y extremistas seguidores, ¿no? Ya sea en la cadena Fox, en todos los reductos donde tiene fervientes admiradores. Nunca vino de otro territorio que no sea el trumpismo, más dogmático, más cerrado, más eufórico, el señalamiento a Harris como marxista, como socialista, como comunista. O sea, solo Donald Trump y los trumpistas la llaman socialista, comunista y marxista Kamala Harris, o describen como un aparato siniestro de la izquierda radical al Partido Demócrata. Por el contrario, en el caso del rótulo de fascista que tan seguido se le está aplicando a Donald Trump, no es algo que solo lo dicen los demócratas, es más, Kamala Harris lo dijo recién ahora, después de que explicara con lujo de detalles por qué encuadra en la definición de fascismo Donald Trump, quien fue su secretario general de la Casa Blanca, John Kelly. ¿No? John Kelly fue una suerte de jefe de gabinete que tuvo Donald Trump durante todo su mandato. Fue el jefe de gabinete que más le duró, estuvo casi todo su mandato. John Kelly es un general, un ex general de los marines, un conservador y del ala dura del conservadurismo, un republicano de pura cepa, nadie sospecharía de él, que es liberal, como se le dice allá a los socialdemócratas, o que tiene una posición de alguna inclinación hacia la izquierda en absoluto. Bueno, John Kelly estuvo describiendo cómo Trump en muchas oportunidades alababa, elogiaba a Adolf Hitler. Las discusiones que tuvo con él y con otros altos funcionarios de la Casa Blanca, porque Trump decía que él quería usar el ejército para perseguir a los opositores en el orden interno, porque Trump habla y lo hace públicamente de los enemigos internos, ¿no? Y que para eso vale incluso la utilización del ejército. Explicaba y detallaba también el general John Kelly, que le escuchó varias veces a Donald Trump reclamar que los generales norteamericanos tuvieran hacia él, hacia su persona, la lealtad que los generales de la Wehrmacht y la Luftwaffe, o sea, los generales alemanes, le tenían a Adolf Hitler. O sea, reclamaba una lealtad personal del generalato norteamericano. Y Kelly dice que le explicaba que no, que la lealtad de los generales, de los oficiales en general en los Estados Unidos, no es con la persona del presidente, sino con la Constitución. La lealtad a un presidente no puede estar por encima de la lealtad a una Constitución. La pregunta es entonces a John Kelly, ¿por qué no contó todo esto antes? ¿Por qué no lo contó cuando sucedía y Trump era presidente? Y explica este general retirado que en ese momento él pensaba que eran cosas, divagaciones de Trump cuando estaba en estado de furia, cuando se enojaba y se le salía la cadena, como decimos en la Argentina, entonces podía decir cualquier cosa, o lo consideraba fruto de la ignorancia, de que desconocía ciertos aspectos de la Constitución. Entonces añade John Kelly que cuando le escucha decir ahora en campaña electoral, en público, lo que a él lo alarmaba escucharle en privado, bueno, ya descubre que cuadra en la definición de el fascista, o sea, un líder que quiere tener un poder de autócrata que esté por encima de las instituciones, que militarice la sociedad y la política interna, que persiga a los opositores. Bueno, de todo eso está hablando Trump ahora. Son muchas las voces conservadoras que le reprochan eso a Donald Trump. Está la hija de Dick Cheney, el ex vicepresidente de Bush. Está Mitt Romney, el senador republicano por Massachusetts. Los Bush, los hermanos Bush, Jeb Bush, ex gobernador de Florida, y George Walker Bush, ex presidente de los Estados Unidos. Hay voces del exterior que lo están diciendo a gritos.
mandatarios europeos que señalan que si Trump gana la elección, el vínculo con Europa se rompe y se va a perder la participación norteamericana en la OTAN. John Carlin, un analista político por demás prestigioso y equilibrado, está explicando que la palabra que le va a Donald Trump es fascista. A Kamala Harris solo Trump la llama comunista. A Trump son muchos, incluso en el Partido Republicano, quienes los describen como un fascista. Por eso flota por los Estados Unidos de estos días una pregunta inquietante. ¿Puede Estados Unidos convertirse en una dictadura? Bien, bien, Claudio, te agradecemos por este contacto. Sin dudas que el foco del mundo estará en la próxima semana, el próximo martes, con las elecciones allí por Estados Unidos. Estaremos en contacto más adelante. Perfecto, un abrazo Lucía, un abrazo Rosario, Que hasta estés cualquier bien. momento.